Pero estamos iniciando, hermanos, acerca del tema del sermón del monte. Este sermón del monte se extiende en 3 capítulos del Evangelio según Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y en él encontramos 22 temas de enseñanzas expuestas clara, abierta, desafiantemente por Jesús a sus discípulos y a toda la multitud que para ese momento estaba alrededor de él. Dice la Escritura que una gran multitud estaba con él, pero dentro de esa multitud había un grupo muy especial y eso eran sus discípulos. Y la enseñanza va dirigida muy claramente a sus discípulos, pero por ende también a todas las personas que estaban escuchando ahí. Así que la semana pasada iniciamos ahí y quiero invitarles en esta oportunidad, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo. Si alguna persona que está a su lado y nos visita por primera vez y no tiene una Biblia, usted, hermano, que está a la par, compártala con ella, por favor, para que todo lo que hablemos, ella se pueda dar cuenta que está ahí escrito. Si usted es un hermano en la congregación y no trajo Biblia, usted vino a pasear. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted debe traer su Biblia. Y quisiera pedirle de forma muy personal en esta mañana, si usted trae su Biblia en su celular o tablet, procure no usarla aquí. Le voy a explicar por qué. Porque eso es un distractor a las personas que están a su alrededor. Y es un problema para los diáconos que nos ayudan en el servicio y orden, porque no sabemos si estás mensajeando o realmente estás con la Biblia. En algunos casos hay hermanos que están con su celular mensajeando, enviando mensajes, abriendo internet, etcétera, etcétera, y lo menos que están es acá. Por eso en esta mañana quiero pedirles muy vehementemente, hermanos, eso no tiene que ver con pecado ni nada de eso, pero para no distraer a los hermanos que están a la par, evite usar un aparato de eso en nuestros servicios y traiga su Biblia. Traiga su Biblia en la mano, así como lo hacíamos antes, y estudiemos la palabra del Señor. Lo digo por esa razón, para que no distraigamos a la persona que está a su alrededor. Bien, hermanos, entonces Mateo capítulo 5, mis condolencias a los sapricistas. Se los profeticé, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les dije el domingo anterior, hermanos, soy saprista, le van a dar una paliza. Hermanos, si fue voz profética. Y lo triste es que el equipo más malo le ganó. Así son las cosas, hermanos. Así son las cosas. Cosas que a veces no creemos pueden hacer muchas grandes cosas. Pero bien, vámonos. Mateo capítulo 5. ¿Lo tienen? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la semana anterior, el domingo anterior, hablamos acerca de varios propósitos que este pasaje tiene y que estaban en la mente de Jesús a la hora de enseñar y hablar acerca
de su sermón en el monte y por supuesto de las bienaventuranzas. Dijimos, hermanos, que uno de sus grandes propósitos en todo esto, sobre el cual se establecen los demás propósitos a lo largo de estos 3 capítulos, tiene que ver con el hecho de llamar a una generación y de llamar a un pueblo a ser rotunda y radicalmente diferente a las demás personas o a las demás gente que estaba en ese momento alrededor de sus discípulos. Entendemos, por lo tanto, hermanos, que el Sermón del Monte es toda una nueva cultura y una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida para toda aquella persona que ha decidido creer y seguir a Jesús. Muchos podemos optar por de repente desear seguir al Señor, pero no más. Pero hay quienes desean seguir al Señor para tener una vida diferente, y eso es lo que precisamente Jesús está enseñando en este sermón. Está llamando a la gente y le está diciendo a las personas que toman la decisión de creer en Él o ser sus discípulos, que hay un estilo de vida que debe de ser característico de toda persona, sin excepción de toda persona que decide en su corazón ser un discípulo de Cristo. Y que para ser un discípulo de Cristo, estas enseñanzas no son para nada una opción, sino que son prácticamente una ley en la cual todo creyente debe de vivir y debe demostrar como verdadero fruto de su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta mañana, si usted es un creyente, si usted ha creído en Jesús, lo que vamos a compartir entonces debe de ser de su interés. Porque lo que Dios, el Señor Jesús está planteando aquí es la forma de vida que a Dios le agrada. Y que fuera de esto no hay nada más que le agrade a Dios que esta forma de vida. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a abordar el segundo tema para nosotros en esta mañana, o será más bien el primero, con respecto a las bienaventuranzas. Así que este tema que hoy vamos a tener es las bienaventuranzas número 1, porque vamos a tener varias secciones sobre este tema, porque sería, hermanos, un pecado correr en esta mañana para explicar todas las bienaventuranzas y nos quedaríamos muy cortos si corremos en ella. Por lo tanto, vamos a abordar una de ellas en especial en esta mañana. Pero antes de hacer este abordaje, quiero compartir con ustedes, hermanos, para entrar en el texto y en el tema de las bienaventuranzas. Quiero compartir con ustedes por lo menos 6 pensamientos rápidos sobre lo cual vamos a trabajar en esta mañana en este tema. Y lo primero que vamos a trabajar es con respecto a explicar qué significa la palabra bienaventurados o bienaventuranzas. Nótese que el discurso y la enseñanza de Jesús inicia diciendo bienaventurados, bienaventurados, y las va a repetir durante varios versículos con respecto a ciertas cualidades que deben de tener todos los creyentes. Así que, ¿qué significa la palabra bienaventurados? El diccionario de la Real Academia Española define o explica la palabra bienaventurado como dichoso y feliz. Y nosotros, la cristiandad, en católicos, evangélicos, hemos afirmado tal cosa, que la palabra bienaventurado tiene que ver con dichoso y feliz. Y tienen razón en parte. Pero no es toda la verdad con respecto a la palabra bienaventurado. Porque si la palabra bienaventurado solamente significara dichoso y feliz, estaríamos quedándonos muy corto con respecto a lo que en realidad esa palabra significa en la Biblia, esa palabra bienaventurados. Otra traducción de diccionarios se refiere a la palabra bienaventurado como el hecho de aquella persona que goza de una felicidad real y plena, dada por Dios a aquel que posee estas cualidades. Y eso también es verdad, pero sigue siendo muy corto comparado con el significado bíblico de esa palabra. Por lo cual, hermanos, estudiando, investigando un poco sobre esa palabra bienaventurado, me encuentro que esa palabra proviene del griego Macario,
que tiene y va a tener en esa historia y en ese contexto, varios significados. El primero de ellos, de esa palabra Macario, que es de donde se traduce al español bienaventurado, esa palabra en el griego significa ser sumamente bendecido. Está hablando, por lo tanto, de una suprema bendición. Si lo tradujéramos de esa forma, la palabra entonces bienaventurado, Jesús muy bien podría estar diciendo que los que tienen un espíritu pobre tienen una bendición suprema de parte de Dios. Así que esa palabra bienaventurado significa supremamente bendecido, significa ser librado o salir ileso de una situación, pero también tiene que ver con ser dichoso, y eso es donde se traduce entonces la palabra felices. Pero también esta palabra bienaventurado significa ser glorioso. ¿Qué piensa usted acerca de eso en esta mañana? Cuando Jesús dice bienaventurado, Jesús está pensando en sí mismo que quien tiene aquellas cualidades que Él va a mencionar va a gozar de una suprema bendición. Y esa palabra suprema bendición nos está diciendo a nosotros que las bendiciones que el Señor menciona aquí en las bienaventuranzas están por encima de cualquier bendición que usted y yo podamos haber tenido o experimentado hasta este momento. Permítame explicarle lo siguiente o ilustrarlo. ¿Cuántos de ustedes realmente y genuinamente han recibido un milagro de sanidad, algo que Dios haya hecho milagrosamente en su salud, donde no haya habido intervención médica ni intervención medicinal, sino donde usted sabe que padecía de algo, pero extraordinariamente Dios obró un milagro poderoso en usted, de tal forma que los médicos le dijeron: no sabemos qué le pasó, lo único que sabemos es que su enfermedad o su problema desapareció de su cuerpo? ¿Cuántos han recibido un milagro así? Donde no hay médico, donde no hay medicina, donde no hay nadie interviniendo más que la mano poderosa de Dios. ¿Cómo le llaman a eso? Un gran milagro, ¿no es cierto? De repente quienes estuvimos al borde de la muerte y Dios nos hizo un milagro tremendo y nos volvió a la vida. Hoy podemos decir: eso es lo más grande que yo he recibido de parte de Dios en cuanto a un milagro. Pero según la palabra bienaventurado, ese milagro de sanidad que hemos recibido no es nada comparado con la suprema bendición que tienen aquellos que tienen estas cualidades que aquí el Señor va a mencionar. ¿Cuántos hemos recibido un milagro de provisión, donde usted sabe que está más limpio que el cuello de una monja, y usted sabe que no tiene nada, no sabe dónde echar mano, no sabe a quién pedirle? Y de repente, hermano, Dios hace una provisión extraordinaria, milagrosamente, y Dios le trae a usted dinero, o Dios le trae a usted el sustento que usted necesita para ese momento. ¿Cuántos han recibido un milagro así? Extraordinario, ¿verdad? Pero eso no es nada comparado con la suprema bendición que tienen aquellos que tienen estas cualidades mencionadas por Jesús. ¿Cuántos han tenido una intervención angelical en su vida? Que de repente hay un accidente, hay una circunstancia donde usted sabe que lo que tenía que pasar ahí es que usted se muriera, o que alguna situación catastrófica le hubiese pasado, pero usted sabe y está consciente que Dios intervino a través de un ángel en su vida y lo libró de aquella situación. ¿Alguno de ustedes ha tenido un milagro así? Díganme una cosa, ustedes que han experimentado en Dios, hermano. Porque hice 3 cosas de las más comunes y solo los mismos levantan la mano, o están mintiendo, o los demás yo no sé qué han vivido. Hermanos, pero los 3 milagros que menciono no es nada, no es comparado con lo que Jesús está refiriéndose con bienaventurados. Así que esa palabra bienaventurado
obedece su grande y suprema bendición al hecho de que no solamente tiene un cumplimiento y disfrute aquí en la tierra, sino que toda esa bendición que Dios trae sobre quienes tienen esas cualidades, no solamente se queda en el plano terrenal, sino que traspasan la muerte y va hacia la eternidad. Por eso es una suprema bendición. En otras palabras, lo que el Señor dice que va a pasar a quienes tienen esa cualidad, no solamente se queda aquí, sino que también va a trascender a su eternidad. No así una sanidad, porque los que hemos recibido un milagro así, sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir. ¿No es cierto? No importa el milagro que usted haya recibido. El Señor te libró de esa hora de muerte, pero hay un día en el que tú vas a morir y no te va a librar. O sea, se quedó aquí. Podemos haber recibido una bendición económica, un milagro extraordinario, una provisión así de Dios, pero eso se queda aquí, no se va contigo a la eternidad. ¿No es cierto? Podemos haber sido librados de grandes accidentes, pero al final todo aquí se queda. Pero esta palabra entonces, bienaventuranza, no la podemos ver solamente desde el punto de vista de felicidad, porque no está hablando solamente de un momento donde yo me siento bien, me siento tranquilo, sino que esa palabra bienaventurado tiene una trascendencia eterna que no solamente tiene que ver con nuestra vida temporal, sino que trasciende la eternidad y va a perdurar por la eternidad y va a estar en la eternidad con nosotros o con los que tengamos o tienen estas cualidades. Por lo tanto, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos de hacernos una gran pregunta, y es: ¿por qué causa Dios bendice de esa forma a quienes poseen estas características? ¿Qué es lo que provoca que Dios tenga una suprema bendición mayor a lo que hemos mencionado? ¿Qué es lo que hace que Dios sea activado o Dios sea incitado, Dios sea movido a dar una bendición de ese calibre, de esa magnitud a las personas o a quienes tienen estas características? ¿Qué es lo que provoca que Dios haga eso? Porque les digo una cosa, estas bendiciones que están mencionando Jesús no es para todos, es solamente para personas que tienen estas cualidades. La sanidad es para todos, es para todos. Yo he visto personas bien malas, pero bien malas, recibiendo un milagro de sanidad, y que cuando se llevan ese milagro de sanidad yo digo: híjole, esto no me gusta, mejor le hubiera recibido un hermano y no ese impío. Sí, es la verdad. Así que de repente hoy Dios puede traer una presencia poderosa de sanidad y se sana Raimundo y todo el mundo. Pero eso no significa de que Dios esté agradado de todos. Significa que en su soberana voluntad y misericordia su poder cayó, todos fueron sanos. Y nos pasa o les ha pasado a algunos como los 10 leprosos. Solo uno regresa a dar gracia y los demás se fueron con el milagro al mundo otra vez. Pero cuando hablamos de esta bendición, estamos hablando de una forma tan selectiva de parte de Dios de bendecir a un tipo de persona en particular. Entonces el asunto es que necesitamos hacernos una pregunta y razonar en esta mañana, y es: ¿qué es lo que lleva a Dios a hacer eso? Con unos y no con todos. Bueno, sencillo. Es por la forma en cómo Dios ve y valora estas cualidades. Es por la forma en cómo Dios las aprecia. Es por la forma en cómo Dios valoriza estas cualidades que Jesús menciona. Y usted las va a ver, por ejemplo, cuando hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu. Dios está dando un valor tan grande a esa cualidad que lo lleva a hacer algo por esa persona que tiene esa cualidad. Y no es con todos, es con las que posee esa cualidad. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Por lo tanto, hermanos, la segunda cosa que quisiera compartir con ustedes es que debemos de aprender nosotros como cristianos a ver las bienaventuranzas y bendiciones de Dios en cuanto a esto, no como el hecho de hacer esto para ganar algo en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos podemos encontrar haciendo cosas para ganar méritos. Y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en su vida.
que de repente se aboca a hacer algo en su vida con tanta fuerza, pero lo que estamos procurando o queremos hacer es como ganar algún derecho, ganar algún mérito. Y cuando vemos el sermón del monte, las bienaventuranzas, no podemos de ninguna forma pensar en que voy a ser pobre en espíritu para ganar algún mérito, algún derecho delante de Dios, porque no podemos ganar absolutamente nada delante de Dios. Todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Pero sí tenemos que ver cada cualidad de estas, repito, no como algo que debo de lograr para alcanzar algo, sino como el hecho de poder evidenciar una verdadera fe en Cristo. Si yo no tengo estas cualidades, o no estoy procurando estas cualidades, o no me estoy esforzando por desarrollar estas cualidades, yo debo de decir en esta mañana entonces que estamos negando la fe. Estamos negando una verdadera fe en Cristo. Estamos negando un verdadero cristianismo y un verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, la verdadera fe, se debe de construir bajo estas características que viene a ser el carácter en la vida práctica de cada cristiano. No sé si me estoy explicando hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no, le vuelvo a repetir todo. Pero yo creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos, repito, de ver esto como el hecho de ganar un mérito, sino como nuestra responsabilidad en la vida diaria, que es muy distinto, es muy diferente. Cuando hablamos de bendiciones, me encuentro en algunas traducciones bíblicas e incluso en algunos comentarios bíblicos, que cuando se habla de bienaventurados o se habla de recibir esa bendición, algunos le ponen como recompensas. Recompensas. Entonces hay quienes de alguna forma piensan que el tener estas cualidades, Dios viene y nos recompensa o nos premia con esto. Y yo tengo que decirles en esta mañana, es mi opinión personal, usted puede objetarla, puede argumentar, puede creer otra cosa, usted es libre en esta mañana, usted, por eso Dios le dio una cabecita para que usted la use y usted piense con respecto a su fe. Pero déjeme externar mi pensamiento y tengo pues algunas razones bíblicas para todo esto. Dios no premia tu buena conducta, ni Dios recompensa tu buena conducta. Dios es consecuente a nuestras conductas, que es distinto. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si Dios premiara y Dios me recompensara por una buena actitud, significa que yo estoy haciendo algo que me da el derecho para obtener algo. Y según la escritura, a mí me enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 2 y 3, que el hombre no tiene derecho absolutamente a nada en Dios, porque Dios no le debe nada a nadie. No importa si es el mejor exponente de una conducta excelente moral, o no importa si es el impío más malo en la vida, Dios, hermanos, no le debe nada a nadie. No le debe nada a usted, no me debe nada a mí. Todo lo que recibimos es por la soberana gracia de Dios en nuestra vida, y no porque hayamos hecho algo que nos dé a nosotros la validez y nos dé a nosotros el merecer tal cosa. Por eso digo que la bendición expuesta aquí por Jesús en las bienaventuranzas no tiene que ver con una recompensa que Dios da a quien tiene esa conducta, sino como la consecuente acción de Dios a quien posee esta conducta. Permítame ilustrarlo. La ley de la siembra y la cosecha. Mi esposa mencionó ahora el texto. Todo lo que sembramos. Así que hay un campesino que sale al campo a cultivar la tierra, siembra la semilla, le nace la mata de maíz, le tira 7, 8, 10 mazorcas. ¿Qué está haciendo la naturaleza con el campesino o el agricultor? Lo está recompensando, lo está premiando. ¿Por qué? Porque es un fruto de su esfuerzo. No sé si me explico con esto. Es un fruto de su esfuerzo. Pero ese principio no lo podemos aplicar a esto, porque Dios no me está premiando a mí por un esfuerzo que yo hago, sino porque simple y sencillamente Dios está siendo consecuente a mi estilo de vida. Porque yo tengo que decirles que la conducta cristiana no la practicamos para merecer, la practicamos porque es nuestro deber y obligación hacerlo.
¿O no? Bueno, déjeme arrojar más luz a este asunto, porque si no entendemos esto nos vamos a encharralar más tarde. Por ejemplo, nuestros hijos. ¿Cuántos de los padres aquí recompensamos a nuestros hijos por las buenas notas? Los premiamos. Tranquilo. Ahí está una esposa señalando al marido y le dice: levanta la mano, tú lo haces. Todo lo hemos hecho. Le decimos al niño: si te portas bien, te llevo a McDonald's, o te llevo al Parque La Paz, o al parque yo no sé de dónde, pero te saco y te premio. ¿Cierto? Entonces el chiquillo comienza a ponerle ganas en aquel asunto del estudio, y cuando saca la nota, ¿qué viene a hacer a nosotros? Papi, me saqué un 90 o un 100. ¿Y qué significa ese papi me lo saqué? Significa: vengo a reclamarte lo que tú me has dicho que si hacía, me merecía. Y si usted no lo hace, está en problema. Igualmente con las conductas de nuestros hijos. Si te portas bien en la iglesia, cuando vayamos a la casa, te doy un premio. Pero eso no lo podemos aplicar a Dios de ninguna forma. Porque el punto aquí es que si nuestros hijos entienden que el ser buenos estudiantes y el tener buena conducta, el punto es si ellos están entendiendo que ese es el deber que ellos tienen consigo mismo ante la vida. Y no lo entienden así, lo entienden como: lo que yo hago merece una recompensa. ¿No es cierto? Cuando venimos a Cristo y estamos en la iglesia y somos cristianos, no podemos pensar de esa forma con Dios. Yo no puedo pensar que si tengo una buena conducta, yo vengo ahora con mi buena conducta delante de Dios y le digo: Dios, me he portado bien, así que lo siento, pero tienes que darme. No, Él no tiene que darme nada. Pero yo sí sé que Él va a ser consecuente a mi conducta, y eso no es premio, es bendición, porque eso es un asunto de la gracia de Dios sobre mí. De igual forma lo hace con el no creyente, con el impío, con el pecador. Es consecuente al pecado de ellos. ¿Entendemos bien esta parte? ¿Sí? Es que hoy tenemos un gran problema, hermanos, y lo menciono por ese hecho, porque hoy hay un gran problema. Porque hoy muchos de nosotros como creyentes sentimos que tenemos el derecho en Dios a algo. Y de ahí enseñanzas que, por ejemplo, dicen: conoces tus derechos en Cristo. Wow. Tus derechos en Cristo. Entonces significa que yo tengo derechos en Cristo, porque quien tiene derecho tiene la potestad y autoridad para exigir y reclamar algo ante aquel que le ha dado tal derecho. Mi pregunta es: ¿usted tiene el derecho de reclamarle algo a Dios? ¿Tiene la potestad usted o yo de venir delante de Dios y decirle: Señor, salado, porque yo soy tu hijo y tú me tienes que dar porque soy tu hijo? Creo, según las escrituras, que de ninguna forma. Porque ninguno de los hombres de Dios en la Biblia hicieron tal cosa. Ninguno. No hay uno solo de ellos. No hay uno que se haya atrevido en la historia bíblica a venir delante de Dios y decirle: Dios, ahora yo te reclamo, porque tengo el derecho a tal cosa, ahora yo te reclamo tal cosa. Ninguno. Todos tuvieron un temor de Dios tan extremo que nunca se atrevieron a tal cosa, porque entendieron que la intervención de Dios en su vida era un asunto de pura gracia, no porque ganamos ni merecemos algo. La única cosa que sí merecemos, según el apóstol Pablo, capítulo 2, es la muerte por nuestros pecados. Eso sí somos merecedores, según Pablo. Porque dice: porque sabemos quienes practican tales cosas y ustedes que se deleitan en estas cosas no somos más que dignos de muerte, nada más. Así que hoy podemos gozar de la gracia de Dios, pero eso no significa que yo tenga la autoridad y potestad de reclamar. Y es que hoy se enseña a reclamar promesas. ¿O no es cierto? Reclame las promesas de Dios. Entonces yo vengo con la Biblia abierta, abro la Biblia y digo: Señor, mira lo que dice aquí Filipenses capítulo 4, verso. No me digan que no lo conocen. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. 4, 18 y 17. No me pegues, está bien, yo lo entiendo. 19.
Entonces yo lo reclamo y vengo delante de Dios y le abro la Biblia y le digo: Dios, tú lo dijiste, tú me lo cumples. Yo digo, ¿qué clase de soberbia es eso que enseñamos a la gente a hacer delante de Dios? Debemos de tener temor, porque Dios te puede matar con un rayo fulminante en ese momento. Porque para comenzar, si tienes que reclamar eso, tienes que ganarte el derecho, y para ganarte ese derecho tendrías que haber hecho algo significativo para eso. Y hay quienes ni ofrendamos, y hay quienes, Dios bendiga esa moto, hay quienes ni ofrendamos ni diezmamos, pero reclamamos esas cosas. ¿Te das cuenta de lo que quiero enseñarte en esta mañana? Que la bendición de las bienaventuranzas no son de ninguna forma una recompensa y premio de Dios a mi vida. Es la consecuente acción justa de Dios para con quien practica tal o cual cosa. ¿Me explico con esto? Díganme algo, hermanos, por favor, díganme algo. Díganme, no te entiendo, pastor, o hablemos de otra cosa, pero díganme algo. 4. Estas cualidades aquí mencionadas son las características, hermanos, no de los más espirituales. Porque alguien puede pensar de que estas características solamente las deben de tener los hermanos más ungidos, más consagrados y más cerquita del trono de Dios. O de repente estas características solamente las pueden poseer algunos que han sido seleccionados entre la iglesia y llamados especialmente para una vida tan grande como esa. No, de ninguna forma. Esto no es ni para un grupo selecto, ni es para quienes tienen más o menos espiritualidad. Las cualidades aquí mencionadas por Jesús son para Raimundo y todo el mundo en una congregación cristiana que ha dicho: creemos en Cristo. Es más, ustedes dijeron ahora: Cristo es Rey sobre mí. ¿Cierto? Lo cantaron. Lo cantaron. Voy a decirlo otra vez: lo cantamos hoy. Que Él reina, que Él es Rey sobre nosotros. Te embarcaste. Porque ahora hay que demostrar algo entonces. Si Él es Rey, Él gobierna. Si Él es Señor, yo me someto. Hay que demostrarlo. Por lo tanto, estas cualidades no son para un grupo especial de líderes. No, esto es para cada creyente, hermanos, que ha dicho sí a Cristo. Esto es para todos nosotros. Y nadie se sale del saco. 5. Todo creyente, hermanos, está llamado a mostrar estas cualidades, todas ellas. No solo unas. Porque de repente alguien puede pensar: es que a mí me gusta más la que dice que voy a heredar la tierra, entonces voy a darme la tarea de mostrar mansedumbre para heredar la tierra. No, todas estas cualidades las debe de poseer un creyente, todas ellas. Así que debe de ser pobre en espíritu, así que debe de aprender a llorar, así que debe de ser misericordioso, así que debe de ser pacificador, y así sucesivamente. Pero yo no puedo de ninguna forma ser pobre en espíritu y no ser misericordioso. O sea, no se vale. Tiene que haber todo el conjunto de cosas, igual que el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Usted no puede tener amor y no tener bondad, no puede tener amor y no ser compasivo. No, el fruto del Espíritu Santo es un todo en nosotros y no solo unas partes que nos convienen o nos gustan. Yo no sé si me explico con esto. ¿Sí, hermanos? Ok. 6, para terminar. Las bendiciones aquí mencionadas, hermanos, pueden ser disfrutadas en esta vida y en la eternidad. Las bendiciones aquí que Jesús menciona se disfrutan en esta tierra y serán plenas allá en la eternidad. Pero aquí tienen su disfrute, aquí tienen su deleite, aquí las podemos vivir, las podemos saborear, pero obviamente en la eternidad van a ser completas. Ahora sí, vamos entonces a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo leo este texto, me provoca a mi mente, a mi razón, una pregunta. Y creo que es una pregunta muy lógica. Y es: ¿por qué Dios
o qué clase más bien de pobreza es esta que Dios elogia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué clase de pobreza es esta que Dios elogia y que consecuentemente a esa pobreza Dios entrega ese reino de Él al hombre? Le dice: es tuyo, entra en ese reino, te lo doy, te lo otorgo, es tuyo también. ¿Qué clase de pobreza es esa, hermanos? Piense por un instante, piense, exija su cerebro a pensar. ¿Qué clase de pobreza es esto? Porque les digo algo, aquí, hermanos, en esta primera bienaventuranza se está jugando nuestra eternidad y nuestra verdadera salvación. Porque el concepto en sí mismo de recibirá o se le entrega el reino está hablando de salvación. O sea que nadie que no tenga pobreza en espíritu puede entrar a la salvación gratuita que es dada por Dios. Así que, ¿qué clase de pobreza es esta? ¿Se estará refiriendo a la pobreza económica? Porque si fuese así, entonces, hermanos, la mayor población de la India ya sería salva. El país de Somalia, todos sus habitantes ya estarían salvos. Los pobres de América Latina ya estarían salvos, si eso fuera así. Si Jesús estuviese haciendo una referencia a la pobreza económica y fuera los pobres económicamente a quienes dice que son dichosos y que Dios les va a dar el reino de los cielos por ser pobres, entonces, señores, tranquilidad, la mayoría de nosotros ya estamos salvos, punto, se acabó la historia. Pero evidentemente no está haciendo referencia a una pobreza económica, más está haciendo referencia a aquella dependencia absoluta en Dios. Y digo absoluta, porque muchos pensamos depender de Dios, pero en realidad no es así. Dependemos más de las cosas que están a nuestro alrededor que de Dios mismo. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta de varias cositas rápidamente. Y es que cuando Jesús menciona la palabra pobreza, se está refiriendo a aquella persona que en su momento, y en esto entendamos que para las personas que están escuchando esta declaración lo entendía bien. Porque en ese momento, hermanos, o más bien en este tiempo actual, para nosotros una persona pobre es alguien que no posee lo necesario para vivir correctamente. Es alguien que no tiene la capacidad de proveerse algún sustento a sí mismo. Es la persona que está desprovista totalmente de cualquier recurso o posibilidad de poder subsistir en la vida. Ese es un pobre, según la Real Academia Española. Pero en el Antiguo Testamento tenemos mucho indicio y mucho argumento ahí, hermanos, para saber a qué pobreza se está refiriendo Jesús. Porque en principio en el Antiguo Testamento la palabra pobre era empleada, hermanos, estrictamente a la persona que no tenía ningún recurso económico. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa palabra pobre fue cambiando de significado y de aplicación a la vida de las personas, a tal punto que llegó el momento en que esa palabra pobre ya no era utilizada estricta y necesariamente a alguien que no tuviera sustento económico, que no tuviera pan, techo o abrigo, sino que se está refiriendo a aquella persona que llegaba a un punto de una dependencia absoluta en Dios, donde Dios era la única esperanza para ellos, donde Dios era la única fuente de paz, de regocijo, de fortaleza, donde era la única fuente, era Dios para ellos. Esa es la pobreza a la que Dios se está refiriendo en la bienaventuranza. No es pobreza económicamente, sino a la persona que es capaz de decir en su ser interior: dependo absolutamente de Dios para todos mis asuntos en la vida. Puede ser alguien rico, puede ser alguien pobre, en el sentido que lo mencioné primeramente. Pero cuando se habla de esa palabra pobre, está haciendo referencia a todo ese contexto del Antiguo Testamento, donde ya para ese momento, pues evidentemente los judíos entendían que esa palabra pobre no era el que no tenía nada, sino aquel que dependía enteramente de Dios. Permítame mencionarles el Salmo capítulo 34, verso 6, hablando del rey David, en uno de los momentos tan difíciles para él.
Eran momentos donde el rey David estaba siendo perseguido por Saúl para ser asesinado. Y David va corriendo y pasa por una ciudad y se encuentra con un hombre y le pide auxilio al hombre, y el hombre lo echa, hermanos, de la casa y lo echa de su territorio. Entonces, en medio de esa experiencia, David hace esta oración diciendo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. ¿Quién es este pobre? Es David. Y David no era un pobre económicamente, ni aún ya para ese momento. Pero David está llegando a un punto donde él dice: no encuentro refugio en nadie. No encuentro refugio en un amigo, no encuentro refugio en aquel dueño de la casa, no encuentro refugio en los que tienen. Entonces dice David: este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró. ¿Por qué? Porque David está poniendo total y absolutamente su confianza, su seguridad y su esperanza en Dios y en nadie más. Eso es pobreza. Es pobreza. En espíritu, digo en espíritu. Note esa diferencia. Jesús dijo pobre en espíritu y no pobre de espíritu. Esas dos cosas son diferentes. Una cosa es ser pobre de espíritu y otra cosa es ser pobre en espíritu. Pobre de espíritu es la persona que no tiene una actitud para nada en la vida, hermano. Está echado a morir. Pero pobre en espíritu es distinto. Es muy diferente. Entonces, hermanos, la persona pobre en espíritu es aquella que ha perdido toda su fe, toda su confianza y todas sus fuerzas en sí mismo. Es alguien que llega a un punto donde, aún entendiendo razonablemente que tiene habilidades, tiene capacidad, pero dice: no puedo yo solo hacer estas cosas, necesito a Dios en mi vida. ¿Es usted un pobre en espíritu? Hemos llegado, hermanos, a esa dependencia total y absoluta de Dios en nuestra vida, esa pobreza donde Dios, hermanos, es nuestra única esperanza, donde yo ya no confío ni en mis fuerzas, no confío en mí mismo, confío solamente en Dios. Escuché un tema para un seminario, por si alguno de ustedes quiere ir en estos días. No supe en la iglesia, pero puede buscarlo en la radio, lo están anunciando, radios cristianas, diciendo: ven al congreso tal, al seminario tal, perdón, y descubre el gigante que hay en ti. Yo digo: eso está buenísimo, suena tremendo. Descubre el gigante que hay en ti. Me gustaría que fueran a un seminario del libro de los Salmos y en la historia de David. Porque David, el único gigante que fue capaz de reconocer en su vida era Jehová de los ejércitos. Y nunca ni en él mismo ni dentro de él mismo. Pero es que hoy enseñamos a la gente eso, hermanos. Tú lo puedes, tú eres poderoso, tú eres capaz. Dios tiene un gran plan para tu vida y Dios va a hacer grandes cosas porque tú eres un gran hombre. Y los pobres en espíritu se sienten nada delante de Dios. Nada. No estoy diciendo que usted ande por ahí diciendo: soy, perdona la expresión, soy un desgraciado en la vida, soy esto. No se habla de eso. Habla de la actitud del corazón delante de Dios. Habla de ser, esa es la pobreza que Jesús está mencionando. Por lo tanto, podemos entender entonces que pobre en espíritu es aquel que ha dejado su orgullo y su confianza en lo que tiene. Su orgullo y su confianza en lo que tiene. No importa si es poco, si es mucho, pero muchos confiamos en lo que poseemos. Vemos el mañana en dependencia de lo que yo tengo ahora. Pero el pobre en espíritu ha aprendido, hermanos, a dejar su orgullo y su dependencia en las cosas que tiene y ha firmado su fe únicamente en Dios, tenga o no tenga. Pobre en espíritu es aquel que, examinándose a sí mismo, no encuentra nada bueno a su favor y no encuentra ninguna esperanza en sí mismo. Hábleme de lo bueno que usted tiene. ¿Por qué no le dice a la persona que está a tu lado lo bueno que tú tienes y lo bueno que tú eres?
El pobre en espíritu, cuando se examina delante de Dios a sí mismo en su corazón, mira, hermanos, la miseria que hay dentro de sí mismo. No encuentra nada grande, no encuentra nada válido, no encuentra nada que ofrecer a Dios, porque sabe que nada bueno hay en él mismo delante de Dios. Y si algo bueno hubiese, es por la gracia de Dios, pero no porque él la posea en sí mismo. Porque ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, todos son malos. No hay nada bueno en el hombre. El profeta Jeremías o Isaías declara, porque son como una llaga podrida. El pobre en espíritu es aquel que es capaz de poder ver a Dios desde su propia perspectiva y decir: Señor, no hay nada bueno en mí. No importa si es el pastor, no importa si es el que canta, el que danza, el que echa afuera demonios, el que sana a los enfermos, el que predica, el que forma. No importa quién sea el pobre en espíritu, jamás se podrá presentar delante de Dios en su arrogancia diciendo: es que yo tengo algo, Señor. No, el pobre en espíritu, por más que tenga, más miserable se siente, porque sabe que lo que tiene es resultado de la gracia de Dios. Pobre en espíritu. Pobreza espiritual. Pobre en espíritu es aquel que comprende su total miseria. Diga miseria. Hoy es prohibido para muchos pastores que sus miembros digan miseria. ¿Por qué? Porque miseria, uy, eso es del diablo. Y no lo hables porque le cae encima. Pero la pobreza espiritual es poder ver dentro de nosotros nuestra total miseria espiritual. Y es que si hay alguien miserable espiritual, somos nosotros. Que no tenemos nada, hermanos, es que no tenemos nada que ofrecer a Dios. ¿Qué tenemos para ofrecer a Dios? No tenemos nada que ofrecer a Dios. Y no te ofendas conmigo. Solo te cumplo con explicarte qué es pobreza a la luz de las Escrituras. Lucas capítulo 18, vamos rápidos por favor. Lucas capítulo 18, vaya unas hojas más allá adelante en su Biblia y voy a mostrarle lo que es esto a través de una parábola que usted conoce perfectamente. Lucas capítulo 18. Verso 13, es la historia del fariseo y el publicano. Verso 13 dice: mas el publicano era un cobrador de impuestos, judío pero cobrador de impuestos, rechazado por la sociedad judía porque servía al imperio romano. Entonces dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señores, eso es pobreza práctica. Eso no es arrogancia. Eso no es venir delante de Dios y pavonearnos y sacar nuestras medallas, nuestras coronas, nuestras riquezas delante de Dios. No, eso es llegar a la bajeza más grande que un hombre puede tener, y eso es pobreza espiritual. Es reconocer delante de Dios que siempre que venimos delante de Dios, comparado a su enorme santidad, seremos viles pecadores siempre. Oh, no me digas así, porque ahora yo ya soy de la highlight de Dios. Soy de la crema y la nata. Aquí yo me codeo con el hombre, como algunos decimos. Es que el hombre y yo nos codeamos. En primer lugar, téngale respeto, porque Él no es su nombre. Él es Dios, santo, justo y poderoso por la eternidad. No es como usted, no es como yo. Y nadie se codea con Él. No lo invente. No lo invente. Ningún hombre de Dios pudo codearse con Dios. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu es alguien que no es capaz de apoyarse en ningún tipo de virtud personal. Es alguien que viéndose a sí mismo no encuentra nada bueno. Y es que a veces, hermanos, como nuestro orgullo nos entorpece en nuestra relación con Dios en esto.
Y nos creemos que somos mejores porque tenemos cierto grado de inteligencia, cierto grado de habilidad. No somos tan torpes como el hermano que tengo a mi lado. No soy tan como lo otro. Pero no hay pobreza porque la pobreza espiritual no me permite apoyarme en ninguno de mis cosas que posea. Porque soy pobre. Oh, hermano, qué tremendo es usted. Yo sé a dónde llevar esas palabras. Las llevo a los mismos pies de Cristo. Porque Pablo dijo, no porque seamos nosotros mismos capaces o competentes, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Y solo el pobre en espíritu sabe realmente tener esa rendición delante de Dios y reconocer que es de Dios todo. Pobre en espíritu es alguien que acepta, su incompetencia de vivir según la voluntad de Dios. Pobre en espíritu es alguien que siempre está constantemente buscando a Dios, porque reconoce que es tan mísero en sí mismo que no tiene la capacidad ni el poder para vivir según la demanda de Dios, porque no puede si no es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 verso 24 dice, miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago o lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero termino haciendo esto. Por eso dice, miserable de mí. ¿Quién lo dijo? Un hombre que fue al tercer cielo, un hombre que le fue mostrado una gloria como a ninguno de nosotros, ni a Moisés tampoco. Sin embargo dijo, soy un miserable, porque no puedo vivir para Dios en mis fuerzas. Necesito a Dios en mi vida. Yo te quiero preguntarte algo. ¿En qué te apoyas tú para vivir para Dios? ¿En tu voluntad? ¿En tu fuerza? ¿En tu sabiduría? ¿En tu inteligencia? No hay nadie que pueda vivir para Dios. Solamente a la gente que ha recibido la gracia de Dios en su vida es capaz de hacerlo por su gracia, no por mis fuerzas. Pobre en espíritu es aquella persona que descansa absolutamente en la gracia de Dios y en sus promesas. Descansa, no exige, descansa. Isaías capítulo 66 verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué está diciendo Dios? El pobre en espíritu tiene esa esperanza en Dios y descansa en esa promesa de Dios, que Dios mirará al pobre. Lo mirará, y eso significa lo voy a tener en cuenta. Descansa en eso, no en sí mismo. La pobreza en espíritu tiene que ver con la humildad, y por supuesto, hermanos, esto es algo que Dios no desprecia. Ya lo dijo el rey David en el Salmo 51. Porque el espíritu yo pensé que lo sabía. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, contrito y humillado, tú no despreciarás. Y es que cuánta soberbia hay hoy en día en nuestros corazones, hermanos. Cuánta arrogancia hay. Cuánta soberbia tenemos. Pobre en espíritu es la ausencia, diga conmigo, ausencia de confianza en nuestra justicia personal. El pobre en espíritu no puede poseer de ninguna forma, hermanos, esa justicia personal y apoyarse en esa justicia. Mantenga su dedo en Lucas capítulo 18. Permítame ilustrarlo. Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo, diga consigo mismo. Es que el arrogante solo puede orar consigo mismo, jamás va a orar a Dios. Solo consigo mismo puede hablarse, porque es tanta la arrogancia que solo a sí mismo se pueden hablar. Decía:
Verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este perro que está aquí a mi lado, porque un publicano era tenido como un perro, o sea, como un animal odioso. Dices, no soy ni como esto, ni como este otro, ni soy como este perro que está también aquí, Señor, en este altar de Vida Nueva. Yo no soy como eso. ¿Por qué? Ayuno 2 veces a la semana. Carambas. Doy diezmo de todo lo que gano. Qué lindo sería tener muchos de esos, ¿verdad? Que aunque se pierda, por lo menos ofrendan. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Te das cuenta lo que es la soberbia? El pobre en espíritu, hermanos, jamás se puede apoyar en su propia justicia personal. Nunca. Y es que alguno de ustedes se ha sentido alguna vez cuando viene a orar o cuando ora delante del Señor como que cuando usted entra en la presencia de Dios, los ángeles se callan porque va a orar fulano. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? Como eso que decimos a veces cuando cantamos: alabemos al Señor, porque cuando la iglesia canta los ángeles callan. Qué soberbia más diabólica esa. Porque no crea que yo le sorprendo, le impresiono a Dios con mis cantos. Él tiene por eternidad arcángeles, serafines que le adoran, hermano, con una orquesta pero inimaginable. Y no crea que nosotros lo asustamos cuando le cantamos a Dios. ¿Cómo la ven? Esas expresiones no es más que la soberbia de un corazón carente de pobreza. Dios honra, ama y valora tu adoración. Pero nada más. Y eso no significa que estoy por encima de nadie. Ahí está este fariseo, pobre en espíritu. Es la pérdida de sentido de derecho y exigencia. Cuando hay un hermano, cuando hay una persona, y la vida a la que estamos llamados en la pobreza espiritual es, hermanos, a perder el derecho que muchas veces creemos que tenemos en Dios, por lo cual exigimos a Dios ciertas cosas. Pobre en espíritu es la persona que ha perdido ese derecho. Lucas capítulo 15, regrésese un poquito por favor, verso 18 y 19. Lucas 15, 18 y 19, la parábola del hijo pródigo. Permítame decirle algo rapidito en esto. El hijo pródigo tomó su riqueza, se fue, hizo lo que le dio la gana hacer, etcétera. Pero cuando está con los chanchos, ¿verdad? Ya viendo comer los chanchos, y él deseaba comer lo que comían los chanchos, él vuelve en sí y dice: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y por esta acción de arrepentimiento que yo tengo, y vengo aquí para que tú me des el mejor becerro, vengo aquí para que tú me des el mejor vestido, vengo aquí para que me pongas anillo, y vengo aquí para que tú me calces. ¿Verdad que eso dijo el hijo pródigo? No. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros y estaré contento, Señor. Hazme como a uno de tus sirvientes, porque yo sé que perdí el derecho. Por mi pecado perdí el derecho a ser tu hijo. Pero por favor, solo dame el espacio de ser como uno de tus jornaleros. No me tengas en la casa, mándame al corral donde están todos ellos, y yo estaré feliz, Señor. Eso es pobreza. Voy a decirlo, eso es pobreza espiritual. Pérdida del derecho. Y a veces oramos a Dios creyendo que tenemos derechos. Y usted y yo no tenemos derecho a nada. Si hoy somos llamados hijos,
Es por su gracia, no porque lo merezca. Y siendo hijo no me da derecho, como algunas veces enseñamos que ahora como hijos tenemos el derecho de hacer. No, lo tienes. Lo único que puedes aspirar como derecho es a estar en esa pobreza siempre delante de Dios. Permítame explicárselo de otra forma. Mateo capítulo 15. Voy a nada más a darles la cita, nada más. Verso 26, 5 minutos y termino, hermanos. Y palabra de alguien que está luchando, hermano, por este asunto. Mateo 15, 26, 27, la famosa historia de la mujer sirofenicia o mujer cananea, como algunos de los evangelios lo mencionan. Es aquella mujer que tiene una hija enferma, está endemoniada. Y corre desde esa ciudad hacia donde está Jesús, porque sabía que Jesús le podía sanar a la hija. ¿Recuerdan la historia, sí? Va detrás de Jesús y Jesús como que le ignora, y los discípulos dicen: maestro, calla esta mujer porque da voces detrás de nosotros. Así son los igualados muchas veces de los discípulos del Señor. Creen que es a Dios que se le clama, y es a Dios, no es a nosotros. Entonces, hermanos, viene Jesús, se vuelve y le dice: mujer, ¿qué quieres que haga? Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el maestro, con aquellas palabras tan llenas de amor, de cariño y ternura, se vuelve a esta mujer y le dice: hija, no está bien tomar el pan de los perros y tomar el pan de los hijos, y dárselos a los perrillos. ¿Qué le está diciendo? Dígalo, la Biblia lo dice. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a esta mujer en necesidad? ¿Habrá un dolor más grande, pregunto yo, que una madre puede experimentar, que ver cómo su hija se está destruyendo, cómo el diablo la está despedazando? ¿Podrá una mujer experimentar un dolor más grande que eso? El hombre se podrá ir y podrá llorar, pero cuando se trata de los hijos, se le quebranta totalmente la vida. Y ahí está aquella mujer en su profunda necesidad, y viene el maestro, y el maestro se vuelve y le dice: no está bien, o sea, no es moral, hija, no es lógico, no es ético, no es ley que yo tome el pan de los hijos, a lo que le pertenece a los hijos, y se lo dé a ti, que eres una perrilla. La mayoría, si no todos nosotros, si Jesús nos hubiese dicho eso, lo odiaríamos por la eternidad, por la arrogancia y la soberbia de nuestro corazón. Pero ahí está aquella mujer que, mirando eso y escuchando de su esperanza eso, le dijo: sí, Señor, tú tienes razón. Señor, tú tienes razón. Yo no lo merezco. Yo no soy digna de que me sanes ni que me mire. Pero te digo una cosa: los perros, Señor, se conforman con las migajas. Dame una migaja y eso me basta. Eso es pobreza espiritual, señores. Y Jesús se sorprendió y dijo: caramba, no he visto una fe como la de esta mujer en todo Israel. Eso es pobreza. No me des el pan, está bien. Por favor, dame una migaja. Y con la migaja yo estoy feliz, Señor, estoy contento con la migaja. Y Dios nos ha dado su reino, nos ha dado su Hijo, y pretendemos demandarle todavía y exigir más a Dios. Mira la soberbia de nuestro corazón. Oh, es que yo ya soy hijo, no me des migajas porque soy hijo del rey. Te digo una cosa: Dios a sus hijos no les da migajas. No les da migajas. Pero si algún día yo clamara a Dios y Dios me dijera no, yo le diría a Dios: Dios, dame las obras aunque sea. Pero las obras, lo que desperdician otros, Señor, eso va a ser suficiente para mí. Es lo que está diciendo el hijo pródigo. No me des, Señor, un cuarto en mi casa donde yo estaba antes. Dame la orilla, Señor. Yo me conformo con la orilla. Con dormir con los animales estará bien, siempre y cuando yo sepa que estoy en tus terrenos, Señor. Eso es pobreza. Eso es humildad. Porque nunca haremos nada suficiente como para merecer estar en el palacio del Rey. Nunca. Y si lo estamos, es por su gracia y su misericordia.
Por lo tanto, hermanos, las promesas para esta persona que tiene esa clase de pobreza es recibir de parte de Dios el reino, porque solo a los pobres en espíritu, a los que ponen su dependencia y su fe total y absoluta en Jesús, es a los que les es dado el reino de Dios. Y eso tiene, por supuesto, que ver con la salvación, porque nadie pobre en espíritu puede ser salvo. Nadie que pensando de que Dios tiene que perdonarme porque yo no he sido tan malo como otros puede aspirar a la salvación. Nadie que pensando que por sus buenas acciones merece tal cosa de Dios como la salvación puede ser salvo. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres, esa gente que depende absolutamente de la obra de Dios. Dichosos ellos, bendecidos ellos, suprema bendición para ellos, porque ellos recibirán el reino de Dios. Y es que, hermanos, en nuestra vida cristiana, para tener una verdadera salvación necesitamos la pobreza, porque es la pobreza la que nos lleva y nos convence a nosotros, hermanos, de la condición en que nosotros estamos y vivimos en nuestra vida. Y es esa pobreza la que nos acerca a Dios, y vemos en Dios la única esperanza. En Él no hay otra, es Cristo. Y solamente lo hacemos cuando reconocemos nuestra pobreza. No como el famoso Nicodemo de San Juan capítulo 3. Sabemos que has venido del cielo. Sabemos que Dios está contigo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tienes razón, yo sé de dónde vengo, pero tú necesitas nacer de nuevo. Y es que nadie puede aspirar al nuevo nacimiento a menos que reconozca que lo necesita. Y que necesita el perdón de Dios de sus pecados. ¿Qué tal si en esta mañana le pidiéramos al Señor que nos dé esa pobreza espiritual? Porque creo que muchos la necesitamos. Yo no sé qué piensa usted, pero creo que muchos necesitamos ese grado de pobreza para poder heredar el reino de Dios. Y conste que eso tiene que ver con la salvación. Y finalizo aquí.